A 2 semanas de la caída de Bashar al-Assad, sigue habiendo muchas preguntas en torno al futuro inmediato de Siria. Aunque el líder del principal grupo rebelde asegura que Siria vuelve a la normalidad, expertos aseguran que es muy pronto para hablar de control de las distintas facciones rebeldes, entre ellas varias yihadistas. ¿Qué significa ello para el levantamiento de las sanciones internacionales? Vamos en breve por los detalles. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El gobierno interino sirio anuncia la reapertura de los vuelos nacionales en el aeropuerto de Damasco con un primer vuelo hacia la ciudad de Alepo. El líder de las facciones rebeldes pidió levantar las sanciones internacionales contra la aviación siria. La guerra entre el ejército israelí y los islamistas de Hamas en Gaza continúa. Médicos palestinos anunciaron que un ataque israelí incendió la última unidad de cuidados intensivos en el norte de Gaza. Y la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció este miércoles una bajada de los tipos de interés en el país en 1/4 de punto para 2025. Como consecuencia, cayeron fuertemente los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York. En Siria, el aeropuerto de Damasco reabrió sus puertas por primera vez desde la caída del dictador Bashar al-Assad. Un vuelo de prueba despegó de la capital y aterrizó luego en la ciudad de Alepo, en el norte del país. El líder interino sirio pide que se levanten ahora las sanciones para permitir que el sector de la aviación sirio vuelva a funcionar hacia el mundo. Ello en un contexto de amplia incertidumbre política y de seguridad en el país árabe. Ya antes de la caída de Assad, el aeropuerto de Damasco registraba pocas entradas y salidas de vuelos. 13 años de guerra civil han dejado huella. Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea han restringido el tránsito de las personas tanto para entrar o salir de Siria. Las sanciones impiden además comprar nuevos aviones de países occidentales y repuestos. Según datos oficiales, la principal línea aérea de Siria dispone tan solo de 3 aviones. El resto de la flota está fuera de servicio. Pero se anuncia un cambio. En todo el aeropuerto y en cada avión se ha retirado ya la imagen del presidente Bashar al-Assad. Con el vuelo nacional a Alepo, ha vuelto la vida al aeropuerto internacional de Damasco. Pedimos a todos los países y socios que vuelvan a Damasco para dar vida al aeropuerto y a nuestra amada Siria libre. La administración del aeropuerto estudia la posibilidad de volver a volar a países árabes y, si se levantan las sanciones, también a destinos europeos y asiáticos. En caso de que se levanten las sanciones, los aviones volverán a cruzar el cielo sobre Damasco. Y queremos ampliar esta noticia, la hacemos desde Madrid con Jesús Núñez Villaverde, quien es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria con sede en Madrid. Señor Núñez, muchos saludos, bienvenido. Y comienzo preguntándole, la apertura del aeropuerto de Damasco es presentado como un elemento de que la normalidad vuelva a Siria. Se pide además el levantamiento de sanciones internacionales y aquí la pregunta, ¿debe confirmar la comunidad internacional estos primeros pasos del llamado gobierno de transición sirio? ¿Debe confiar en estos pasos? Hola, evidentemente de momento la incertidumbre es una realidad, puesto que quedan todavía muchas incógnitas sobre lo que puede ser el futuro inmediato del país, con unas nuevas autoridades que no tienen el monopolio del uso de la fuerza, no tienen el control de todo el territorio nacional, todavía tienen que encajar las piezas de esa diversidad étnica y religiosa que caracteriza a Siria, pero evidentemente esas nuevas autoridades, con Ahmed al-Sharaa a la cabeza, lo que tratan es de transmitir una imagen de normalidad y obviamente ese primer vuelo entre Damasco y Alepo es la intención que pretende. Otra cosa es que de momento tanto Siria, que sigue sufriendo sanciones internacionales, como el propio grupo Hayat Tahrir al-Sham que lidera Ahmed al-Sharaa, sigue siendo para Estados Unidos, fundamentalmente, y la Unión Europea, un grupo terrorista. Por lo tanto, tienen que levantarse primero las sanciones internacionales, tiene que abrirse Siria al escenario internacional y tiene que reconocerse como autor legítimo de esa transición política a las nuevas autoridades. Y eso todavía no se ha producido. Por lo tanto, hay
urgencia por parte de las autoridades de la transición para que eso se produzca, pero todavía hay muchas reticencias por parte de los actores externos, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza. Claro, lo que reclaman Estados Unidos y también la Unión Europea es que haya suficientes garantías para que se levanten las sanciones, y ese es el punto aparente, el punto muerto. Veíamos incluso ayer, señor Núñez, la advertencia del representante de la ONU sobre las minorías en Siria. Dicen que muchas de ellas incluso están huyendo de facciones islamistas. ¿Cuál es la situación realmente de estas comunidades por un lado, y también qué poder tienen las facciones islamistas ahora mismo dentro del territorio sirio? Claro, hay una divergencia de agendas y de intereses entre toda la diversidad de actores implicados en ese futuro de Siria. Por un lado, hay que entender que Hayat Tahrir al-Sham es un grupo que seguimos calificando como un grupo yihadista con una clara raíz islámica que pretende establecer un nuevo régimen guiado fundamentalmente por la ley islámica. Junto a eso están las milicias kurdas, que tienen un grupo armado, las Fuerzas Democráticas Sirias, respaldadas fundamentalmente por Estados Unidos, que pretende ver reconocida como mínimo una autonomía política fundamentalmente en la zona noreste del país. Tenemos por otro lado la minoría drusa en el sur del país, también con grupos armados que no están subordinados en ningún caso a las nuevas autoridades. Y luego están minorías como la de los cristianos, que en definitiva todas ellas lo que buscan es el encaje en una futura Siria, y de momento hay que dejar tiempo al tiempo. Estamos ante una primera fecha que es el 1 de marzo, para que se ponga en marcha un proceso de transición que debe incluir también la elaboración de una nueva constitución en la que se vea reconocida esa diversidad étnica y religiosa. Si eso no se consigue, nos podemos temer muy mucho que esos grupos, que tienen cada uno prácticamente un grupo armado detrás, pueda acabar recurriendo a la violencia para imponer su dictado. Si a eso le añadimos la injerencia de actores externos tan poderosos como Rusia e Irán, que han sido tradicionales respaldos del régimen de Bashar al-Assad, si le incluimos Turquía, que tiene un deseo claro de evitar que los kurdos puedan tener una entidad política propia dentro del territorio sirio cercano a la frontera con Rusia, si recordamos que Estados Unidos también está implicado apoyando a algunas de esas milicias, y además hay células yihadistas del Daesh, del llamado Estado Islámico, podemos entender la dificultad del escenario para que todas esas piezas, como digo, del rompecabezas puedan encajar finalmente. Muy breve, señor Núñez, con todo lo que sabemos y no sabemos hoy de Siria, ¿es suficientemente seguro para que comience a regresar la gente al país, los refugiados sirios a Siria? Es un hecho que los refugiados están regresando ya. Hay que recordar que solamente en Turquía ya hay 3,5 millones, y muchos de ellos, junto con los del Líbano, escapando a la operación militar que estaba desarrollando Israel, estaban ya intentando volver a Siria, pero evidentemente no van a encontrar un país tranquilo y pacífico, sino que toda transición supone evidentemente inestabilidad, inquietud sobre el futuro. Lo que parece claro es que no se puede esperar a que todo eso se haya resuelto, sino que tiene que haber una apuesta política por el futuro de los sirios, y eso implica tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea, como el resto de la comunidad internacional, apostando de una vez por la transición democrática dentro de Siria. Jesús Núñez, Villaverde, muchas gracias. Un placer, hasta la próxima. Y avanzamos. La guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas en Gaza continúa, y también sus graves efectos. El director del hospital Kamal Adwan afirma que un ataque israelí destruyó la última unidad de cuidados intensivos operativa en el norte de la franja. Israel afirma que está investigando esta denuncia. En medio de la guerra y la catástrofe humanitaria, el hospital Kamal Adwan en Beit Lahilla es un salvavidas para el norte de Gaza. Mientras aquí se atiende a los pacientes, al otro lado de la ventana arde una casa. El director del hospital dice que las fuerzas israelíes la bombardearon, matando a varias personas. Hace poco atacaron a uno de nuestros vecinos, una casa contigua al hospital, a solo unos pocos metros de nosotros. Hasta ahora pudimos rescatar a 8 víctimas, todas quemadas. Llegaron hechos pedazos. La mayoría de ellos son niños, mujeres y ancianos. 7 miembros de una familia, 7, una mujer y sus hijos. Su esposo fue asesinado hace 2 meses.
Sin medios para combatir el fuego, el personal del hospital tendrá que trasladar a decenas de heridos y enfermos graves antes de que las llamas se propaguen a la UCI. Por la mañana, Abu Safiya informa que la unidad ha sido destruida. En octubre pasado, una investigación de la ONU dictaminó que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra al ejercer una política premeditada para destruir el sistema sanitario de Gaza, en el marco de su guerra contra Hamás. Israel no negó el informe, pero acusa a la ONU de parcialidad. Días antes del ataque, la Organización Mundial de la Salud envió suministros al Hospital Kamal Advan. También enviaron médicos con especialidades quirúrgicas que, según Abu Safiya, llegaron para ayudar a los pacientes de urgencia, pero Israel impidió su ingreso al hospital. Nada más descargado el camión, sonaron disparos y todo el mundo se dispersó. Abu Safiya y su equipo regresaron al trabajo para atender a los heridos, sin apenas recursos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha reunido con dirigentes europeos y también de la OTAN en el marco de una cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales celebradas este día en Bruselas. Y primero Zelensky se entrevistó con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron. A continuación participó en una reunión con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. Ambos líderes señalaron que el apoyo a Kiev en su guerra contra Rusia sería el tema central de las conversaciones. Y Rutte ha reiterado el compromiso de los aliados de Ucrania para seguir proporcionándole cuanta ayuda necesite. Escuchemos. Mientras apoyamos a Ucrania, y precisamente porque apoyamos con tanta fuerza a Ucrania, tenemos que evitar la escalada hacia una guerra entre Rusia y la OTAN. Ese es mi objetivo en esta reunión. Y tenemos con nosotros, para comprender más, a María García Sornosa, periodista, experta en política europea desde Bruselas. María, la minicumbre de la OTAN y Ucrania tiene como principal objetivo preparar estrategias ante el regreso de Trump a la Casa Blanca. ¿Qué saldrá concretamente de este encuentro? Sí, Jenny, Volodymyr Zelensky ya se encuentra aquí en Bruselas. Esta noche se reúne con varios aliados de la OTAN y mañana formará parte del Consejo Europeo que los 27 líderes de Estado y de Gobierno celebran aquí en Bruselas. La idea de fondo es preparar los escenarios para el inminente regreso de Donald Trump en la Casa Blanca. El mensaje que más se repite aquí en los pasillos de Bruselas es que ahora más que nunca hay que apoyar a Ucrania con más armas para que llegue lo más fuerte posible a esa mesa de negociación que cada vez parece más cercana con Vladimir Putin. Ha asegurado el canciller alemán Olaf Scholz que la guerra entra en fase decisiva para, dice, dejar de matarse y para ponerle fin. El tema, sin embargo, que más planea sobre todos estos encuentros es el envío de una misión militar a la línea de frente. Es una iniciativa de Francia que genera muchas resistencias en la mayoría de aliados. Es un plan todavía en pañales, no hay detalles, aunque algunos medios hablan ya de que contaría con entre 30.000 y 40.000 efectivos. El consenso, eso sí, es que en ningún caso se trataría de una misión para combatir en Ucrania, sino para mantener la paz, y que solo se produciría cuando se llegue a un acuerdo para el alto al fuego. En todo esto, María, en paralelo se realiza esa cumbre de la Unión Europea y los países de los Balcanes con la esperanza de algunos países de ingresar al bloque comunitario. ¿Qué avances hay en ese proceso de ampliación, cambio de fisonomía de la Unión Europea? Sí, Jenny, hoy se han dado cita aquí los países de los Balcanes Occidentales y de la Unión Europea para escenificar de alguna forma la unidad. El mensaje que se quiere enviar es que la región está más cerca que nunca del bloque comunitario para también alejar a otros países como Rusia y como China de los Balcanes Occidentales. Del encuentro, sin embargo, no han salido grandes decisiones revolucionarias más allá de esos grandes mensajes, porque sigue sin haber un calendario de entrada claro. Aquí en Bruselas nadie cree que ninguno de los países de los Balcanes Occidentales vayan a formar parte del bloque comunitario antes de finales de esta década. En Bruselas defienden que es cierto que son conscientes de que algunos de estos países han estado aguardando más de 20 años, pero dicen que ahora sí todos los países europeos están preparados, porque defienden además la ampliación como una inversión y, como dicen, su arma geoestratégica más potente. María García Sornosa, muchas gracias. En Bruselas. Un abrazo. Un abrazo, Jenny. Y cambiamos ahora de tema. La policía rusa anunció la detención de un hombre de nacionalidad uzbeka sospechoso de ser el autor material del asesinato de Igor Kirillov, comandante de las Fuerzas Radiológicas, Químicas y Biológicas
de defensa rusas, así como también su asistente. Supuestamente, el detenido confesó durante el interrogatorio haber sido contactado por las fuerzas especiales ucranianas. Estas les habrían entregado el artefacto explosivo con el sospechoso ocultó en un patinete eléctrico en un scooter que aparcó luego a la puerta de la residencia de Kirillov para luego detonarlo a distancia. Ucrania admitió la autoría de este asesinato selectivo. A principios de esta semana, Kiev había acusado al general Kirillov de cometer crímenes de guerra contra Ucrania. Kirillov fue sancionado en octubre por Reino Unido por suministrar armas químicas para su uso en Ucrania. Confiamos en que todos los organizadores y autores del asesinato de Igor Kirillov sean encontrados y castigados quienes quiera que sean. Y a todos los que apoyan al régimen de Kiev, rusófobos de todos los pelajes, que sepan que responderemos como un país unido con un pueblo unido. No nos asustan, defendemos la verdad. Y cambio de frente, una esperada decisión económica que remesa a Wall Street. Los detalles con mi colega Juliana González. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Así es, la Reserva Federal anunció este miércoles la última bajada de los tipos de interés en Estados Unidos. Se trata de 1/4 punto, lo que constituye su tercer y último descenso del año y el tercero consecutivo desde el mes de septiembre. La tasa de referencia de los tipos de cambio se sitúa así en un rango de 4,25% al 4,5%, informó el Banco Central. Pero también la Fed indicó que la bajada de los tipos de interés el próximo año serán menos frecuentes debido a que la inflación volvió a crecer en los últimos meses. Un punto que preocupó también a la Reserva Federal es que la tasa de empleo se ha enfriado lentamente a lo largo del año, mientras que la del desempleo, ubicado en el 4,2%, llegó a crecer 1 punto en los últimos 2 años. Última reunión de 2024 de la Reserva Federal con una esperada reducción de tasas de interés de 25 puntos. Y analizamos este anuncio con mi colega Ana Nieto, a quien tengo el gusto de saludar en Nueva York. Ana, cuéntanos, ¿cuál ha sido la reacción de los mercados a lo que ha dicho Powell el día de hoy? Negativa. Los principales índices han reaccionado a la baja, tanto el muy volátil Dow como el más estable S&P 500. El rendimiento de los bonos del Tesoro se ha disparado al alza y el dólar ha tenido una de las más fuertes revalorizaciones del año. En los mercados no han gustado una serie de afirmaciones que ha hecho el presidente de la Reserva Federal en la rueda de prensa. Primero, ha explicado que la decisión de rebajar hoy las tasas de interés ha sido ajustada, cuando se consideraba indudable. Segundo, es que las proyecciones de la Fed son peores que las de septiembre por lo que se refiere a las futuras rebajas de los tipos de interés. La Fed solamente cuenta con 2 para el año que viene, otras 2 en 2026 y una más en el año 2027 para dejar las tasas al 3%. Tercer punto negativo. Powell ha dicho que se está cerca de lo que es la tasa neutral, que es la que ni estimula ni enfría la economía. No sabe decir cuál es este porcentaje, pero sí que sabe decir que no están demasiado lejos en este momento, por lo cual la política monetaria puede no tener muchísimos más vaivenes a la baja. Ana, prácticamente 2024 se acabó, así que hablemos de cuáles son las proyecciones para el próximo año tras esta última reunión de la Fed. Powell dice que se siente muy a gusto con la marcha de la economía y, de hecho, ha explicado que la historia de la economía de Estados Unidos es la de un éxito por salir del pico de la inflación sin una recesión y con fuerte crecimiento. De hecho, las previsiones de la Fed para el año que viene apuntan a que el impulso que tiene la economía actualmente se va a mantener y se va a crecer más de lo que se había pensado en septiembre. Se crecerá a un ritmo del 2,5%, que se rebajará, no obstante, en el año siguiente al 1,8%. En el capítulo de las malas noticias, la inflación sube por encima de lo que se pensaba en septiembre, apenas hace 2 meses y poco. Subirá hasta un 2,5%. Powell dice, no obstante, que se han hecho progresos. Powell dice que tras bajar 1 punto porcentual, este año se puede tener más cautela en el año 2025. Con respecto al gran elefante en la habitación, que son las políticas de Donald Trump con respecto a las grandes deportaciones y los aranceles, Powell ha dicho que hay algunos miembros de la Reserva Federal que las han tomado en cuenta, pero para él ahora mismo es muy difícil hacer grandes análisis porque no se conocen los detalles. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis y si no nos vemos más este año, pues feliz Navidad y hasta el próximo. Muchísimas gracias, Juliana.
Y nosotros nos quedamos en Estados Unidos porque no ha empezado aún el gobierno de Donald Trump, pero las opiniones y en este caso las críticas de su próximo asesor para la eficiencia estatal, el multimillonario empresario Elon Musk, hacen tambalear el proyecto de ley de presupuesto para evitar el cierre del gobierno y para el cual los republicanos tenían los votos bipartidistas necesarios. La fecha límite de aprobación de este proyecto de ley es este viernes y con él se busca aprobar un paquete multimillonario de ayudas para los damnificados de los huracanes Helene, Milton, al igual que ayudas para los agricultores, entre otros. Musk calificó de derroche este proyecto y Donald Trump acaba de sumarse a las críticas. Está por verse aún qué decisión tomará el presidente de la Cámara, Mike Johnson. Y los futuros del cacao en la Bolsa Mercantil de Nueva York han alcanzado máximos históricos, superando por primera vez la barrera de los $12,000 por tonelada. La subida de los precios se debe a la preocupación por el descenso de la producción en Costa de Marfil, que es el mayor productor mundial de cacao. En 2024, el valor de los futuros del cacao casi se triplicó, ya que las malas cosechas en África Occidental lastraron la producción. Según la Organización Internacional del Cacao, las reservas mundiales de cacao se situaban en 1,3 millones de toneladas al comienzo de la cosecha. Se trata del nivel más bajo en los últimos 36 años. Dejamos el cacao, que también es un producto que vemos mucho en Latinoamérica, para irnos precisamente a esa región, no a mi país, Jenny, a Colombia. El cacao, el café, maravillas. Sí, nos vamos porque los guardacostas del ejército colombiano han incautado un importante cargamento, esta vez de algo distinto, de cocaína, en una embarcación que había naufragado en aguas de la ciudad de Buenaventura, esto es en el Valle del Cauca. Un video distribuido por la Armada colombiana muestra a 3 hombres y a varios paquetes flotando junto a los barcos de la Guardia Costera. La embarcación se dirigía a Centroamérica. Fuentes militares estiman que la cocaína confiscada, aproximadamente 1,5 toneladas, tiene un valor superior a $50 millones en el mercado negro internacional en lo que va de este año. Las autoridades colombianas han incautado más de 266 toneladas de cocaína en las aguas del Pacífico. Y en Bolivia, el expresidente Evo Morales afirmó que el gobierno de Luis Arce no logrará detenerlo. Esto luego de que la justicia boliviana emitiera una orden de captura en su contra por negarse a testificar en el proceso penal en su contra. La Fiscalía presentó cargos, recordemos, contra Morales por el presunto abuso de una menor de edad y abuso también de poder durante su presidencia entre los años 2006 y 2019. Durante un acto con cientos de sus simpatizantes, Morales denunció ser víctima de una guerra jurídica por parte de la administración de Arce, su antiguo aliado. Asegura que buscan evitar que sea candidato a las elecciones presidenciales del próximo año. El gobierno boliviano, en cambio, asegura que Evo Morales busca evitar responder ante la justicia del país, negándose a comparecer ante los tribunales por acusaciones de enorme gravedad en su contra. Y desde que se hizo pública la orden de detención, Morales se atrincheró en su región, en el centro del país. Vamos a escuchar algunas de sus declaraciones. El pueblo está unido. Aunque nos quiere desmoralizar, Evo va a ser encarcelado, Evo va a ser extraditado. A ver, intentaron, compañeras, compañeros, destrozarme, destrozarnos éticamente, políticamente, jurídicamente, derrotarnos. Intentaron físicamente y ahora quieren encarcelarlos. No van a poder, hermanas y hermanos. Estamos con el pueblo y el pueblo va a seguir ganando, vamos a seguir triunfando como hicimos. Y cambiamos de asunto porque pronto es Navidad y aquí en Alemania los mercados navideños están en pleno auge, atraen a cientos de miles de turistas locales e internacionales cada año. Sin embargo, el atentado terrorista de trasfondo islamista del año 2016 en el emblemático mercado navideño de Breitscheidplatz, aquí en el corazón de Berlín, sigue en la memoria colectiva de los alemanes. Y también ante el sensible aumento de la violencia que obliga a mantener activados los planes de seguridad. Mercados como este tienen una larga tradición aquí en Alemania. Solo en Berlín hay más de 60. Son lugares llenos de buen humor y espíritu festivo. Pero en 2016, en este mismo lugar ocurrió un hecho trágico. Un terrorista islamista estrelló un camión en un mercado, matando a 13 personas. Fue uno de los peores ataques terroristas de la historia de Alemania.
¿Preocupa hoy a los visitantes la seguridad? Me siento seguro en este mercado. En Berlín, el gobierno regional hizo mucho para que sea un lugar seguro. Creo que no hay por qué preocuparse si sales a pasear por acá. Aquel atentado cambió un poco las cosas, obvio. Pero me siento seguro. No tengo miedo de que nada malo ocurra. Me siento segura. Por supuesto, a veces piensas, ¿y si...? Pero no, me siento segura. Pero este año en Alemania se vivieron otros episodios de violencia. En el oeste del país, un policía y otras 3 personas murieron apuñaladas. En consecuencia, el gobierno alemán prohibió la tenencia de armas blancas en eventos públicos, como los mercados navideños. Las autoridades dicen que no hay ninguna amenaza concreta. Tras el atentado de 2016, se pusieron en marcha nuevas medidas de seguridad. Se desplegó más policía y se implementó el uso de postes para impedir que los vehículos atropellen a la multitud. Los postes fueron una solución y tiene sentido emplearlos. La gente se acostumbró a ellos. Hay que dificultar posibles atropellos, pero no podemos descartar el uso de otras armas como los cuchillos, que ya vimos se usaron para otros ataques este año. La mejor forma de combatir el terrorismo es no ceder ante él. Mientras paseamos por el mercado, nos encontramos con otro experto interesado en compartir su visión. Este lugar y lo que aquí ocurrió hace 8 años nos llevan a tomar conciencia. Aún así, tenemos que mirar hacia adelante, especialmente por los niños, que son el futuro. Es importante hablar de lo ocurrido, pero sin perder nunca el espíritu navideño. Y parece que mucha gente aquí entendió bien este mensaje. Y tiempo para algo más, y es que 2 astronautas chinos completaron una misión de 9 horas fuera de la Estación Espacial Tiangong, realizando así el paseo espacial que vamos a ver el de mayor duración en los últimos 23 años. Durante la misión, los miembros de la tripulación de la nave Zhenghu 19 instalaron dispositivos de protección contra desechos espaciales e inspeccionaron aparatos en el exterior de la estación con ayuda de un brazo robótico. China lanzó a finales de octubre la nave con sus 3 tripulantes, entre ellos la primera ingeniera espacial femenina del país asiático. La misión durará previsiblemente 6 meses. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.